Ya, okay. Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestra parte final del libro de Hebreos. Y vamos a nuestro bosquejo atrás. Hemos visto acerca de la supremacía de Cristo, que Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles. Vimos la primera advertencia, el peligro del desvío, el desviarnos mentalmente. Vimos también la superioridad de Cristo en su humanidad y la superioridad de Cristo a Moisés. Y luego estuvimos viendo la segunda advertencia, el peligro de la duda, el dudar de la palabra de Dios y dudar del Señor. Y luego vimos también acerca de la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo. Vimos una introducción de eso. Y también vimos la tercera advertencia, el peligro del desoír, la sordera espiritual, la progresión de desviarse, dudar y ahora el desoír la palabra de Dios. Y entonces el autor de Hebreos trae a la audiencia al progreso espiritual y los trae recordándoles acerca de cómo eran antes de que en su infancia, ¿verdad? En su infancia, cuando por primera vez tuvieron la fe en Cristo y las primeras obras que hacían conforme a la fe. Y ahora entonces, obviamente, no quería que se fueran ¿a qué? Al judaísmo de nuevo, que esa es la tentación debido a la persecución. Y entonces ahora le está hablando acerca de la superioridad del sacerdocio de Cristo en comparación al sacerdocio levítico, el cual era inconsistente, ¿verdad? Y no podía perfeccionar las almas, solamente el sacerdocio de Cristo. Y para eso utiliza la figura de Melquisedec, que no tiene descendencia y que no tiene registro, ¿verdad?, acerca de su muerte. Entonces utiliza ese tipo, Melquisedec, como un tipo de Cristo, ¿cierto?, para mostrar la perpetuidad y la continuidad que tiene el sacerdocio de Cristo en comparación a lo rudimentario que era el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Vimos acerca de la identidad de Melquisedec y vimos que en el versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos, vimos que es sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea que no tiene una genealogía registrada y que ni tiene principio ni día ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Entonces vemos que es semejante, no es el Hijo de Dios, es semejante, debido a que no se le encontró registro de su descendencia, se utiliza como un tipo de Cristo, ¿cierto? Para mostrar que Jesucristo es sacerdote para siempre, y por eso se dice que según la orden de ¿qué? De Melquisedec. Y vimos también que el salmista nos habla acerca del sacerdocio de Jesucristo y de su continuidad según la orden de Melquisedec. Entonces estamos allí, hermanos, estamos hablando entonces de la preeminencia del sacerdocio de Cristo y está tratando de llevar la audiencia hacia la dependencia del sacerdocio de Cristo, en lugar de volver nuevamente al judaísmo. Entonces vamos a ver el sacerdocio de Cristo, vamos a ver que vimos que es perfecto, versículos 11 al 12 del capítulo 7. Ahora me toca a mí ver acerca del sacerdocio de Cristo, que es permanente, hermanos, es permanente. Versículo 13 al 25, y finalmente el hermano John va a hablar acerca del sacerdocio de Cristo interpretado del 26 al 28. Vamos a hablar mi parte entonces, Hebreos 7 del 15 al 22, hermano. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿De un mejor qué? Pacto. Padre Celestial, gracias por este día y la bendición de poder venir aquí y compartir tu palabra. Te pido que en este momento tú me ayudes, Señor, a ser eficiente, Señor, en llevar tu palabra. Y también, Padre, que sea consistente con las Escrituras para que así tu nombre sea glorificado, Señor, y así podamos nosotros tomar de tu palabra, Señor, y podamos alimentarnos y podamos aplicarla por medio de la fe. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, Hebreos 7, del 15 al 22, David predijo que el sacerdocio de Melquisedec podría continuar para siempre, pero él no le dijo lo mismo sobre el sacerdocio levítico. Esto muestra las limitaciones del sacerdocio levítico. David estaba mirando hacia el futuro. Él no ponía su esperanza en las sombras o el tipo, ponía la esperanza en la sustancia misma y el cumplimiento de ella en el Mesías. Mateo 22, del 41 al 45. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces vemos muy claramente la posición de Cristo, ¿cierto? Es mejor en posición, en promesa y en firmeza. Por lo tanto, nosotros tenemos toda la confianza de entrar al trono de gloria, ¿verdad? Por medio de la fe y confiar en Él. Hebreos 7, de 15 al 17, por favor. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino uno según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús es un sacerdote como Melquisedec. Melquisedec no era un sacerdote sobre la base de un árbol familiar, sino más bien en un sacerdocio permanente. Cristo fue declarado por Dios para ser un sacerdote para siempre. En él al sacerdocio de Melquisedec, ¿cierto? Entonces usted puede ver en él la perpetuidad de su sacerdocio en comparación al sacerdocio levítico, que se descontinuaba cada vez que moría un sacerdote. El continuo sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Hebreos 7, del 15 al 17, Jesús es un sacerdote como Melquisedec, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ok, listo. Entonces usted lo puede ver, él está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Esa es la posición donde está él, hermanos. Cosa que el sacerdocio levítico jamás podría cumplir. Hebreos 7:15a, y esto es aún más manifiesto. La Biblia de las Américas dice evidente. Se refiere al hecho de que Cristo es descalificado como un sacerdote levítico. El autor no se está corriendo de cualquier argumento u objeción que algunos podrían poner delante de él con el fin de descalificar a Cristo de entre el sacerdocio levítico. Él abierta y justamente abraza este hecho, ¿cierto? O sea que para ser levita tenía que ser descendiente ¿de quién? De la tribu de Leví, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús no vino de la tribu de Leví, pero sabemos que según que el sacerdocio de Melquisedaico, el que recibió la bendición fue ¿quién? Abraham recibió la bendición ¿de quién? De Melquisedec. O sea que Melquisedec era mayor que ¿quién? Que Abraham. Y de Abraham salieron ¿qué? La nación de Israel y por lo tanto Leví. Quiere decir que sobre sus lomos en realidad era ¿quién? Leví dando ¿qué? El diezmo a Melquisedec. Leví dando el diezmo a Melquisedec. Entonces ¿quién es mayor? Melquisedec, como un tipo de que Cristo, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, ¿cierto? Al sacerdocio levítico. Hebreos 5, de 4 al 10. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Según el orden de qué? De Melquisedec, de Melquisedec. Entonces es una orden mayor. Hebreos 7:15b, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote ¿qué? Distinto. Así que se ha levantado otro sacerdote. Su nombre es Jesucristo, y es ciertamente a semejanza de Melquisedec. El autor ahora desarrollará este pensamiento aún más. Hebreos 7:16a, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Cristo no se convirtió en un sacerdote sobre la base de un requerimiento físico que demandara que fuera descendiente del linaje familiar de la tribu de Leví o de algún otro requisito legal encontrado en las leyes de Moisés. Él es sacerdote para siempre. Hebreos 7:16b, contrariamente a los requisitos físicos, Cristo se convirtió en un sacerdote según el poder de una vida indestructible. Jesús es un sacerdote perpetuo, basado en su naturaleza como el Dios hombre. En el Salmo 110, el Mesías fue prometido vivir para siempre como un sacerdote que melquisedaico. No más me acuerda cuando Jesús, cuando Nicodemo viene a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿no sabes estas cosas? Hablándole del nuevo nacimiento. Era para que él supiese, porque de acuerdo a Jeremías y de acuerdo a Ezequiel, Dios prometía una regeneración espiritual, y Pablo le decía que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de nacimiento espiritual. Él decía, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús entonces se le devela a él como deidad y le devela su sacerdocio para siempre. ¿Cómo? Le dice, nadie ha subido al cielo sino el Hijo de Dios que está ¿dónde? En el cielo, dice. Está en el cielo. Se le develó como ¿qué? Como deidad, como sacerdote para siempre. Aunque estaba físicamente en su cuerpo en la tierra, estaba arriba presente en el cielo. Y luego le muestra el evangelio, así como Moisés levantó la vara en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Y luego le da Juan 3:16. Entonces vemos muy claramente que se le develó como deidad y luego le muestra su obra, ¿cierto? Para que ponga su fe y pueda ser salvo, ¿verdad? Pueda nacer de nuevo por la obra perfecta de Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Cristo tiene la ventaja del poder de una vida indestructible. Indestructible significa perpetua o sin fin. Se los dijo a ellos cuando hizo la primera limpieza del templo: destruiste el templo y yo lo levantaré en 3 días. Yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio de Cristo es indestructible, significa que es perpetuo y sin fin. Por su naturaleza divina y por medio de su resurrección a la vida, Jesús demostró su indestructibilidad. Fue por lo tanto sumamente calificado para este nuevo ¿qué? Sacerdocio, hermanos. ¿Y qué es lo que provoca todo esto a la iglesia hebrea? Lo quería llevar nuevamente a la confianza que ofrece la revelación superior y fundada sobre mejores promesas, con mejores firmeza, el sacerdocio de Cristo comparado al sacerdocio levítico, que todavía estaba en pie y estaban siendo tentados a volver, ¿verdad? Los sacerdotes levitas morían continuamente y fueron reemplazados. No podían ayudar a sus seguidores en un sentido eterno. Por el contrario, Cristo, por medio de su sacerdocio perpetuo, es capaz de dar una asistencia espiritual continua para su pueblo, Esa asistencia se la dio, y me acuerdo como Esteban, ¿verdad? Mientras iba a través de todo el Antiguo Testamento resumiéndoles,
mientras estaba rodeado ¿por quién? Por Saulo, cuando todavía no ya se había convertido en el apóstol Pablo, ¿verdad? Y otros allí escuchándole, y rechinaban sus dientes cuando dijo: he aquí veo la puerta, veo el cielo abierto y el Hijo de Dios a la diestra del Padre. Puso su fe y su firmeza, su confianza, ¿en qué? En el sacerdocio perpetuo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, yo lo animo a usted, hermano, que ese mismo Cristo que él vio allí es el mismo Cristo que por la fe todos tenemos acceso para encontrar socorro en el momento oportuno. David manifestó que el sacerdocio de Melquisedec podría continuar para siempre. Esto nunca se dijo del sacerdocio levítico. Este detalle muestra las limitaciones del sacerdocio levítico. Hebreos 7, 16a, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre. Cristo tiene el testimonio del salmista David, que él como Mesías es un sacerdote para siempre. ¿Pero qué tipo de sacerdote? Hebreos 7, 17b dice: Cristo era un sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio melquisedaico era un sacerdocio único del cual Cristo servía como un rey que sacerdote. Recordemos que como se había visto en otros hermanos que han predicado anteriormente, Melquisedec era el rey de Salem, ¿verdad? Y Salem era lo que es Jerusalén, ¿verdad? Lo que viene a ser Jerusalén. Por lo tanto, vemos claramente cómo el Señor es rey y ¿qué? Y sacerdote. Para que Abraham venga y le dé que el diezmo del botín de la captura que tuvo él de la guerra, ¿verdad? Entonces, como tipo, muestra la superioridad del sacerdocio de Cristo, que es del orden de Melquisedec en comparación al levítico, ¿verdad? Hebreos 7, 18, por favor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Queda qué? Anulado. La ley no pudo hacer lo que se necesitaba, hermanos, ¿cierto? Y por eso el sacerdote continuamente sacrificaba y nunca se podía sentar, porque su oficio nunca terminaba. El que lo terminó fue Cristo en la cruz diciendo: consumado es, ¿verdad? Y cuando dice abrogado o anulado, era necesario que se dieran cuenta la iglesia hebraica de que todo aquello que está sucediendo, que parecía como muy relevante para la época, ¿verdad? Porque todo continuaba como si Cristo nunca vino, ¿verdad? Entonces le está acordando que todo eso quedó abrogado por la sangre de Cristo. Porque la sangre de becerros y continuos sacrificios nunca podían quitar el pecado del medio. Solamente lo cubrían porque daban lugar ¿a qué? A que la sangre de Cristo, ¿cierto? Del Hijo de Dios, Dios y hombre al mismo tiempo, perfecto, era la única que podía ¿qué? Quitar el pecado del medio, limpiarnos de toda iniquidad, de toda culpa, hermanos. Porque el sacrificio levítico no podía quitar la culpa a los que ¿qué? A los que estaban bajo la ley, ¿verdad? Debido a la debilidad inherente, la mediación del sacerdocio levítico para la humanidad era inadecuada. Por lo tanto, Dios lo puso a un lado. ¿Por qué? Porque era inadecuado, junto con todas sus cualificaciones conferidas por mandato en las leyes y regulaciones de la ley mosaica. La palabra debilidad, del griego asthenes, significa ser sin fuerza alguna o impotente. ¿Por qué todo eso cuando vimos el templo, el oficio, el lavado de las manos, todo esto? ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque tipificaba ¿qué? Lo que Cristo, su sacerdocio perfecto, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, querían hacer una representación de lo que estaba en el cielo, en la tierra, por medio del tabernáculo, posteriormente en el templo, pero vino su cumplimiento en Jesucristo. Por lo tanto, estaba llevado por débiles hombres y debido a su debilidad no podía realmente dar nada perpetuo para los hombres. Cristo sí, Cristo ofrece vida eterna, hermanos,
algo perpetuo, el perdón una vez por todas. El autor se refirió a las leyes que gobernaban el sacerdocio levítico como ineficacia o inutilidad, como dice la Biblia de 1909, Reina Valera, anopeles en griego. Esta palabra significa improductivo o sin servir algún propósito, un propósito ¿qué? Aparente. El sacerdocio levítico era inadecuado para resolver el problema real del hombre. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo cumplió en la obra sacerdotal de Cristo. Romanos 8, 3 al 4, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. ¿Y se acuerda lo que dice también Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos adoptados como hijos de Dios, debido a ¿qué? A la obra de Cristo. El tiempo aoristo activo, indicativo de la palabra perfeccionó, fue usado por el autor para afirmar sin lugar a dudas que la ley no pudo hacer nada perfecto o completo, del griego teleio. Por el contrario, la obra sacerdotal de Cristo hace perfectos a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Él es el sacerdote modelo de la perfección basado en el sacerdocio melquisedaico. ¿Por qué? Porque Él da completa redención, no parcial, sino completa redención, ¿cierto? Primera Timoteo capítulo 2 del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y primera de Juan 2, del 1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el verdadero propiciatorio, hermano, en donde nuestro pecado fue calmado, la ira de Dios sobre Él. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí, por eso la buena noticia del Evangelio, hermanos. Hebreos 7, 19b. Puesto que Cristo lleva a todos los creyentes a la misma presencia de Dios, su sacerdocio es perfecto. El sacerdocio de Cristo es el único sacerdocio que hace que las personas sean totalmente capaces acercarse a Dios, y de la introducción de una nueva mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por eso Jesucristo les decía a los discípulos que era pertinente para Él que morir en la cruz, resucitar y ascender al cielo, porque si Él no iba al cielo, no podrían ellos recibir ¿qué? La regeneración espiritual, para que nosotros realmente pudiéramos tener algo muy superior a lo que el sacerdocio levítico nunca pudo ofrecer, y es la regeneración espiritual, y que realmente nosotros tengamos una nueva ¿qué? Podemos estar presentes con el Señor espiritualmente arriba. Eso no lo tenía el sacerdocio levítico, no podía ofrecer eso. Mas nosotros sí lo tenemos por medio de Cristo, hermano. Tenemos las arras del Espíritu, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que nos ayuda a hacer intercesión aun cuando no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Una mejor o más segura esperanza vino con Jesucristo. Esta esperanza fue a través del perdón total de los pecados provisto para nosotros en Cristo. Hermano, ayer nomás estaba hablando con alguno de ustedes y me hablaba que es maravilloso cuando uno está caminando según el Espíritu y el Señor le recuerda escrituras, le recuerda cosas, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que tiene ¿qué? El sacrificio de Cristo, su muerte, resurrección y ascensión, su sacerdocio perpetuo, hermano. Constantemente Él le dijo, y Él os recordará lo que habéis de decir, dice la palabra de Dios.
hablando del Espíritu Santo. Eso no lo podía ofrecer el sacerdocio levítico. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces una mejor y más segura esperanza vino con Jesucristo. Esta esperanza fue a través del perdón total de los pecados, provisto para nosotros en Cristo, ¿verdad? Es más, tenemos un testimonio superior al testimonio de ¿qué? De Moisés y del sacerdocio levítico, y es el testimonio del Espíritu Santo, que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? La esperanza que tenemos en Cristo es absoluta. Por lo tanto, no hay duda de ninguna manera, hermano. En nuestra esperanza tenemos la vida eterna. Es una posesión presente, ¿cierto? La resurrección en cuerpos glorificados también es otra. Las bendiciones del reino prometido y la oportunidad de ganar recompensas eternas, ¿sí? Eso no lo podía ofrecer el sacerdocio levítico. Hebreos 7, del 20 al 22. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto, hermano, ¿verdad? Leví no fue un sacerdote por un juramento, Jesús lo fue. El sacerdocio de Aarón continuó año tras año, de padre a hijo, sin necesitar una confirmación de primera mano de Dios. Hebreos 7:20, y esto no fue hecho sin juramento. Este nuevo sacerdocio del Mesías, con sus principios gobernantes, se estableció por medio de un solemne juramento pronunciado por Dios el Padre en el Salmo 110:4, hermano. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Según el orden de qué? Del Melquisedec. Y usted mira el salmista, ¿dónde ponía su fe él, verdad? En el Mesías. Él sabía que todo esto era una representación, pero que la sustancia misma iba a venir en el futuro. Y por eso él veía a su Señor, a la diestra de su Señor, hablando del Mesías, ¿verdad? Mire que él veía el sacerdocio de Cristo aún antes de él hacerse ¿qué? Hacerse hombre, ¿sí? Y fuera de eso, vemos claramente que ese fue en el día de Pentecostés que Pedro habló acerca de ¿qué? De que David había profetizado del Mesías, de su muerte y resurrección, diciendo que no vería mi carne que corrupción. Entonces él veía el sacerdocio perpetuo que estaba hecho según el juramento y ponía su confianza en él, ¿verdad? Pero cuánto más nosotros, hermanos, que miramos hacia atrás y ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Hebreos 7, del 21a, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, por eso era débil, ¿verdad? Por el contrario, los hijos de Leví se convertían en sacerdotes sin que Dios les hiciera un juramento solemne. Hebreos 7, 21b, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, no cambiará de mentalidad. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Y por eso una vez, cuando se presentó Jesús, a manera de paloma bajó como si fuera el Espíritu Santo y lo mostraba que ese era aquel que es el Mesías, ¿verdad? El que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es el que verdaderamente representaba todo aquello que era figura. El sacerdocio de Melquisedec se convirtió entonces en inmutable y permanente por medio de un juramento. Y como decía Juan cuando estaba predicando,
en el Jordán, que él era primero que él mismo, ¿verdad? Que no era digno de desatar sus sandalias. Él reconocía su sacerdocio melquisedaico de Jesús que proclamaba el salmista. Dios dio a Cristo una promesa cuando en esencia Él declaró: le doy mi palabra y no la retraeré, tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor. En contraste al sacerdocio levítico, las promesas del sacerdocio melquisedaico de Cristo son seguras y firmes, dándonos esperanza eterna. Todas sus promesas son sí, hermanos, y Él nos da entonces una mejor esperanza. Hebreos 7, del 24 al 28, por favor. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En el caso del sacerdocio de Cristo, Dios intervino verbalmente en la historia para establecer a Cristo como un sacerdote permanente según el orden de Melquisedec. Y ya lo vimos en el Salmo 110:4. Por medio del sacerdocio melquisedaico establecido por el juramento de Dios, Cristo ahora intercede como nuestro sacerdote en nuestro nombre, no aquí en la tierra, sino en realidad ante el trono de Dios en el cielo, que es nuestra verdadera ciudadanía. Romanos 5:10, por favor. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesucristo fue aquel específicamente elegido por Dios para mediar en un nuevo pacto. Se ha convertido en el garante de un nuevo y mejor pacto, diseñado para reemplazar el pacto inferior establecido por Moisés bajo la ley. ¿Sí? Jesús vino a ser el sacerdote, tanto el sumo sacerdote como el sacrificio mismo. Por eso es superior al sacerdocio levítico. En primer lugar, tenemos que entender que un pacto es una promesa hecha entre dos partes. Entre dos partes. Hay veces se partía, como en el caso del pacto abrahámico, ¿verdad? Cogió el Señor y le dijo a él que partiera unas tórtolas y las pusiera, unas aves, las partiera y le esperara que el Señor le hablara, ¿verdad? Y Abraham se quedó tratando de espantar las aves de rapiña, de comerse el sacrificio, ¿verdad? Y al último cayó dormido, ¿verdad? En ese tiempo los pactos se dividían los animales y las dos partes que se comprometían al pacto, cuando era bilateral, dos partes, bilateral, de las dos partes, de los dos lados, pasaban por el medio del pacto. Entonces los dos se comprometían ¿a qué? Al pacto mismo, ¿cierto? Pero en el caso de Abraham se cansó y quedó dormido, ¿verdad? Porque el Señor le estuvo mostrando de que el pacto que le estaba dando a él era unilateral. Solamente dependía ¿de qué? De la promesa y del posterior juramento de Dios. Por lo tanto, él pasó como una llama de fuego en medio de ¿qué? Del sacrificio, ¿verdad? De los que estaban divididos. Mostrando que es mejor pacto, mi hermano, el del Señor Jesucristo, ¿verdad?
sacerdocio para siempre. El establecimiento de un mejor pacto era parte de la obra sacerdotal de Cristo. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque está basado bajo mejores promesas. Y acuérdense que la palabra mejor se repite muchas veces en el libro de Hebreos. Cristo se ha convertido en un fiador la garantía de un mejor pacto que se establecerá con la nación de Israel en el futuro. ¿Se acuerda cuando el Señor tomó la copa? Dijo, esta es la sangre del pacto, ¿cierto? Tomar esto en memoria de mí. Y tiene un aspecto pasado que nos recuerda ¿qué? Nos recuerda el pasado, pero también tiene un aspecto presente y también un aspecto futuro, porque Él dice, hace todo esto hasta que yo venga, ¿verdad? ¿Por qué? Es la sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto, que Él derramó por nosotros en la cruz. Entonces Cristo se ha convertido en un fiador o la garantía de un mejor pacto que se establecerá con la nación de Israel en el futuro. Todas las promesas que Dios le dio, tanto de la tierra, el pacto de Deuteronomio, el pacto abrahámico, se dividía el de la tierra, también el davídico y también el nuevo pacto en su sangre. Y todas sus provisiones físicas están por cumplirse ¿dónde? En el futuro reino milenial. Ahora la iglesia goza de una regeneración espiritual, que es una de sus provisiones. Entonces el pacto que se habla aquí es el nuevo pacto profetizado con Israel. El nuevo pacto es un pacto incondicional futuro que Dios específicamente le prometió a Israel. Por eso era unilateral. Cuando Dios primeramente diseñó el pacto abrahámico, Génesis 12 del 1 al 3, tenía tres componentes principales. Había la promesa de la tierra, como se reiteró en el pacto inmobiliario con Israel, en Deuteronomio capítulo 30 del 1 al 10. Y nos habla de las maldiciones y las bendiciones, ¿verdad? Y obviamente como Israel rompió el pacto, entonces fueron ¿qué? Esparcidos sobre toda la tierra. Pero la palabra de Dios dice en la profecía que el mismo que los dispersa es el mismo que los reúne nuevamente en su tierra. Y vemos la formación de la nación en el año 1948 por resolución de las Naciones Unidas, ¿verdad? Están ahí todavía en incredulidad, como dice Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Se pusieron los huesos juntos cuando el profeta profetizó la palabra de Dios. Pero falta que el Espíritu entre en ellos y la salvación nacional que será en el futuro con la segunda venida de Cristo, y todas sus provisiones físicas serán dadas en cuanto a lo inmobiliario, la tierra, a Israel, desde el Éufrates hasta el río Nilo, ¿verdad? Había la promesa de hacer una gran nación de Israel con una soberanía nacional absoluta. Uno de los descendientes de Abraham a través de David vendría a gobernar para siempre, como se indicó en el pacto davídico en 2 de Samuel 7 del 14 al 16, hermano. Y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente, ¿verdad? Y esa era la parte de la oración modelo que Jesús le dio a los judíos creyentes antes de la cruz. Y una de esas era que viniera su reino y se hiciese la voluntad, así como en el cielo se hiciese en la tierra, ¿verdad? Y así iba a ocurrir en el reino milenial, cuando el Señor le dé todas las provisiones completas de todos los pactos. Había la promesa de las bendiciones a todo el mundo a través de Israel, como más tarde se reiteró en el nuevo pacto, en Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Entonces está hablando que ese pacto fue establecido a Israel, el nuevo pacto, ¿verdad? Y de acuerdo allí en Jeremías, muestra muy claramente que fue con la casa de Judá y con la casa de Israel. El pacto es para la nación de Israel. Ahora nosotros recibimos un beneficio debido a que ¿qué? Ellos rechazaron el Mesías. Entonces el Señor, debido al pacto abrahámico, también decía que en su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas, hablando de los gentiles. Y sabemos muy bien entonces que nosotros hemos recibido la provisión de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hemos sido injertados en contra de la naturaleza como olivo silvestre dentro del ¿qué? Del tallo original de ¿qué? Del olivo natural que era Israel, como habla Pablo también en Romanos 10 y 11, ¿verdad? Estos tres aspectos del pacto abrahámico se cumplirán plenamente en la venida del reino milenial, ¿verdad? Es más, el pacto dice que cuando el Señor derrame su espíritu nacional sobre Israel y todo Israel sea salvo, la gran mayoría de ellos como nación van a ser salvos, dice la palabra de Dios que no se dirá más, conoce al Señor, porque cada uno conocerá al Señor, ¿verdad? Porque va a estar con Él presentemente, ¿sí? Y fuera de eso, espiritualmente, con la regeneración espiritual y físicamente de igual manera. Estos tres aspectos del pacto abrahámico se cumplieron plenamente, se cumplirán plenamente en la venida del reino milenial con Cristo. Y nosotros como la esposa del Cordero, cuando descendamos con el Señor, vestidos de lino fino, ¿verdad? Haremos parte también de ese reino. El pacto mosaico o la ley de Moisés, por otro lado, era ¿qué? Condicional. Tan condicional era, ¿cierto?, que cuando el pueblo se rebeló y cuando Moisés bajó del monte y los vio a ellos haciendo toda esa idolatría con Aarón, ¿verdad? Y Dios pensaba destruirlos a todos, ¿verdad? Y empezar nuevamente con Moisés, pero Moisés le dijo, Señor, y aquí apeló él al pacto unilateral, al juramento perpetuo y la promesa. Dice, ¿qué dirán? ¿Qué dirán los pueblos enemigos? Sacó Jehová al pueblo para destruirlo y apeló como sacerdote, ¿verdad? Pero ¿en dónde tenía puesta él su fe, hermanos? Él sabía que lo que estaba haciendo él era temporal. Él sabía que Dios iba a levantar el profeta con P mayúscula, ¿verdad? Que iba a salir de quién, de la nación de Israel, y que a ese verdaderamente el pueblo iba a oír. Entonces claramente vemos que el sacerdocio el mosaico era un sacerdocio condicional porque el pueblo le fallaba, pero él apelaba al pacto abrahámico y entonces el Señor tuvo misericordia allí y obviamente ustedes saben la historia que pasó, ¿verdad? No todos fueron destruidos. En el nuevo pacto, Jeremías 31, del 31 al 34, también está en Ezequiel 36, del 25 al 28, Romanos 11, del 23 al 27, también Hebreos 7, 22, y el capítulo 8, del 8 al 13, que lo vamos a ver cuando vengamos, si Dios quiere, en 6 meses, y capítulo 10, del 15 al 18 de Hebreos. Dios prometió a Israel que en el futuro gozaría de la comunión ininterrumpida, eterna con Él. ¿Sí? Ininterrumpida, sin ninguna interrupción. Aunque solo hay un nuevo pacto establecido específicamente con Israel, el mundo entero será bendecido a través de ese pacto, como fue profetizado en Génesis 12:3, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Es más, es bajo ese pacto y bajo ese pacto que el Señor dice, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan, que el Señor va a juzgar las naciones con respecto al trato de Israel durante la tribulación cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad? Dice que reunirá las naciones, ¿verdad? Dice, por cuanto no hiciste esto a uno de mis hijitos, también dice, ¿no? O sea que el Señor va a juzgar a las naciones según el trato de Israel. Y en Joel capítulo 3, creo, si no me equivoco, dice allí muy claramente que Él entonces va a vengar a Israel de aquellos que estuvieron de acuerdo en dividir la tierra, ¿cierto? En el día del Armagedón, hermanos, ¿sí? Porque estuvieron de acuerdo en dividir la tierra. Por eso debemos de apoyar a Israel debido a que al pacto abrahámico. Y orar primeramente por su conversión espiritual, pero también debemos de orar por su preservación, porque sabemos que Dios la va a preservar, pero van a pasar por
tribulación nunca antes vista sobre la tierra, ¿verdad? Claro que los gentiles van a ser afectados también, pero el foco va a ser la nación de Israel. Hebreos 8, del 8 al 12, dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y es una presencia física, hermano. Pondrá su espíritu en él, regeneración espiritual, pero también físicamente, y seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Mire que de eso todavía no gozamos nosotros, de esa provisión. Todavía no gozamos de ver a Dios físicamente y de estar con Él físicamente. Pero sí hemos recibido la primera provisión, que es que Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros, ¿cierto? Aunque no tenemos todavía cuerpo glorificado, lo hizo por nosotros. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? Está ahí presente, ¿sí? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me recordaré de sus pecados y de sus iniquidades. De sus iniquidades, ¿cierto? Básicamente, de las fiestas judías, el día de la expiación se va a cumplir cuando Jesucristo venga por segunda vez y les dé el beneficio a ellos del nuevo pacto en su sangre, la regeneración espiritual, ¿cierto? La iglesia jugará un papel administrativo con Cristo en el cumplimiento del nuevo pacto, el cual fue establecido específicamente con la casa de Israel por medio de la sangre ¿de quién? De la cruz de Cristo. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. Por favor, hermano, puede leer 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nos hizo competentes. ¿Cómo dice, hermano? ¿Competentes de qué? Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes del nuevo pacto. Eso no lo podía hacer el antiguo pacto. Nunca podía ser ministros competentes, hermano. Tú y yo somos ministros competentes. Por eso dice, creo que es Pedro, dice que nosotros somos real sacerdocio santo, ¿cierto? Llamados a ministrar en su presencia. Mire, hermano, la profundidad de esto. Las bendiciones que hemos recibido con Cristo y el nuevo pacto son grandísimas, hermano, ¿sí? Y por favor, 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. Y sabe, vemos claramente entonces que el pacto fue dado a Israel y nosotros estamos recibiendo un poco de aquello, ¿verdad? Me acuerdo de la mujer esa que llegó a la mesa, que era una gentil, ¿verdad? Y le decía, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Y el Señor le dice, no, los perros no tienen lugar en esto, ¿no? Dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Mire la fe de esta señora, ¿verdad? Claramente estaba mostrando allí que Jesús también tuvo, ¿qué? Misericordia de los gentiles, ¿cierto? Y ciertamente cuando aún todavía Israel no había rechazado todavía el reino, hermano, ¿sí? Tremendo. Y esto es lo que nosotros hemos adquirido por medio de la regeneración espiritual. Tenemos acceso, pero también Él nos ha hecho ministros competentes. Somos más competentes que el sacerdocio levítico, hermano, ¿sí? Debido al ministerio sacerdotal melquisedaico de Cristo, establecido por medio de su muerte, resurrección, ascensión y sesión a la diestra de Dios, quiere decir su continuo sacerdocio, ya probamos algunos beneficios espirituales y bendiciones de la venida del nuevo pacto. Algunos, no todos. Entonces, para terminar, vimos el pacto abrahámico, hermanos, que es la fundación para todos los pactos unilaterales de Dios con Israel. Quiere decir que Dios juró y Dios prometió que van a suceder debido a ¿qué? A su palabra, hermano. Génesis 12, del 1 al 3. Le prometió la tierra, la simiente y las bendiciones. Y la bendición, ¿verdad? Es tan
como base, dieron como base al pacto inmobiliario de Deuteronomio capítulo 29 y 30, la tierra, la bendición de la tierra, bendición física. El pacto davídico, segunda de Samuel 7, del 12 al 16, nos expande acerca de la simiente, ¿cierto? Entonces, estos pactos son expansiones del pacto abrahámico. El uno de la tierra, el inmobiliario, el pacto davídico de la simiente, ya nos habla, ya estaba formado el reino de Israel, parte de la promesa se está empezando a cumplir, te haré de ti una gran nación, ¿verdad? Y de ti serán reyes, también decía la palabra. Y tenemos el nuevo pacto con Jeremías 31, del 31 al 34, la bendición futura de una regeneración espiritual, a pesar de ¿qué? De la desobediencia de Israel. Entonces el nuevo pacto, como es lo que estamos viendo ahora, predice el perdón de Israel. Jeremías 31-34 lo habla. Garantiza la regeneración de Israel, que es la base para el reino mesiánico. Jeremías 31, el 31-34, Isaías 55, 3, 59, 21 y así, ¿no? Y Ezequiel 16 también nos habla. Promete que el Espíritu Santo morará en Israel durante el reino mesiánico. Ezequiel 36, del 26 al 27. Y se cumplirá literalmente a Israel en el reino mesiánico. Los gentiles de la edad de la iglesia pueden experimentar la regeneración por la fe en el Mesías, como lo dice Lucas 22:20. Por favor, hermano, Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí está, es el pacto que el Señor lo ratificó. Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así es. Y luego dice el 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, el aspecto pasado, hasta que Él venga. Habla de su aspecto futuro, ¿verdad? Entonces lo vemos de una manera de gráfica. Antes de la ley fue dado el pacto abrahámico, Génesis 12, del 1 al 3, con el patriarca Abraham. Vemos cuando llegaron a la tierra prometida, el pacto inmobiliario, la tierra, Deuteronomio capítulo 29 al 30, cuando ellos fue establecido por medio de Moisés, cuando iban para la tierra prometida. El pacto davídico, la simiente, ya cuando estaban en la tierra, ¿verdad? Entonces el pacto davídico nos habla de la expansión de la simiente, 2 Samuel 7, y vemos el nuevo pacto, el de la bendición, en Jeremías 31 y Ezequiel 36. Y todos esos tres pactos fueron ratificados en su sangre por medio de ¿qué? De la cruz. Cristo demostró que Él es fiel y es fiel sacerdote para salvarnos eternamente, hermanos, y nos dio eterna redención por medio de su muerte y resurrección. Entonces todos esos pactos van a tener su cumplimiento final, el pacto inmobiliario, el pacto davídico, en el reino milenial. Toda la tierra que Dios le prometió a Abraham será dada a Israel. No es ellos que la van a conquistar, sino Dios quien se la va a dar. Solamente hoy tienen el 10% de esa tierra. El pacto davídico, la simiente, ¿verdad? El Mesías va a estar con ellos físicamente y con nosotros durante el milenio. Y el nuevo pacto, las bendiciones del nuevo pacto, ¿verdad? Todo eso van a ocurrir también durante el milenio. Las bendiciones de las provisiones del nuevo pacto. Vamos a orar entonces y vamos a continuar, ¿verdad? Con la próxima exposición. Hermanos, ¿qué hemos visto entonces? La posición, la promesa y la firmeza que tenemos en ¿quién? En el sacerdocio superior de Cristo, que es según la orden de Melquisedec. Hemos visto cómo usted y yo somos ministros del nuevo pacto, superior a lo que las sombras no podían hacer, ¿verdad? Hemos recibido una regeneración espiritual, hermano. Estamos seguros en Cristo.
Por lo tanto, hermanos, no hemos de caer de nuestra firmeza, ¿cierto? Y para terminar, termino con este versículo en Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan tiempo presente las promesas, las viven hoy, aunque son cumplidas para mañana, promesas en el reino, hoy las puedes vivir aquí en la tierra. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo, porque eres ministro del nuevo pacto. Somos ministros competentes. Padre Celestial, gracias. Gracias por hacernos ministros competentes, Señor, del nuevo pacto, Señor. Y sabemos, Señor, que tú dijiste y nos diste una gran comisión, porque ahorita tú estás edificando tu iglesia. Y sabemos, Señor, de que tú quieres que nosotros vayamos a Jerusalén, a Samaria y al resto del mundo. Por decirlo así, aquí en Bolivia, empezando de cada una de las ciudades representadas aquí en los hermanos que están escuchando el mensaje. Y que cada uno debe ir primero a su lugar, expandir la palabra de Dios como ministros competentes del nuevo pacto, traer la buena noticia del Evangelio, porque Cristo está edificando su iglesia y dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor. Y hasta el día del rapto, cuando tú vengas, Señor, ahí vamos a recibir una revelación aún superior a la que tenemos cuando ya seamos liberados de toda la esfera del pecado y estemos en tu misma presencia, Señor. Pero mientras tanto, Padre, ayúdanos a llevar el Evangelio y a comunicarlo y a vivir con la esperanza puesta delante de nosotros, Señor, y aprender de Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.